Vamos a terminar Corintios. Muchas gracias. Bien. Vamos a terminar el segundo libro de Corintios, así que ya vamos a terminar Corintios nosotros, porque empezamos con el primero, ahora hace un año casi, más o menos, más antes, sí, capaz que un año y medio estudiando la carta de los Corintios, y podemos ver cómo la Biblia es tan actual, ¿no? Y que todas las enseñanzas son actuales, son vigentes para la iglesia de hoy. Gracias a Dios, nosotros no tenemos muchos de los problemas que tenían los corintios en su iglesia. Gracias a Dios. Pero al enseñar Corintios, también estamos previniendo que no los tengamos. Voy a hacer un repaso de algunas cosas antes de leer el último capítulo. Escribe Pablo 1 Corintios más o menos a la mitad del 55. Y 2 Corintios lo escribe en el 56 o a finales del 55. El destinatario de la iglesia de Corinto, en Corinto, fundado por Pablo en su segundo viaje misionero. En Hechos 18 se nos habla de esto. Ese viaje comienza más o menos entre el año 49 y el año 52. Luego de Pablo estar trabajando un montón, se funda esta iglesia. La ciudad griega de Corinto era una colonia romana entre Atenas y Esparta, era pujante, era de progreso económico y decadencia moral. Más o menos tenía 3/4 de habitantes, 700.000 habitantes. Podemos ver cómo era una de las iglesias cristianas del mundo, viendo a los corintios, cuáles eran sus luchas, sus desafíos, sus virtudes, sus pecados y cómo Dios guió a su pueblo en los problemas que tuvieron. Las características de esta iglesia eran que tenían muchos dones, que tenían maestros y líderes excepcionales, Pablo, Pedro, Apolos, tenían buena enseñanza, pero a pesar de todo eso estaba dividida, era partidista, con había una persona que ellos habían integrado, que se acuerdan, tenía relaciones con la esposa de su padre. Había gente que estaba orgullosa de integrar a esta persona. Había personas que creían que ser soltero y célibe era el camino más espiritual de todos. Había personas que creían que Jesús no había resucitado de verdad. Había personas que tenían costumbre que arrastraban de sus viejas vidas. Las otras religiones ofrecían orgías en sus rituales y ellos pensaban que en el cristianismo podían tener algunas cosas de inmoralidad sexual. Algunos miembros seguían yendo a las prostitutas. Otros llevaban a juicios, a tribunales, a juicios a otros miembros de la iglesia. Cuando había problemas entre ellos se denunciaban y en vez de resolverlo bien, a la luz de la Biblia, no importaba quién ganara y quién perdía, ellos iban para ver si podían salir mejor parados, iban y se denunciaban ante el tribunal humano. Y aparentemente tenían profecías y nuevas revelaciones de parte de Dios, aparentemente. Y entre todo este lío, uno de los motivos por los cuales aparece esta segunda carta de Pablo es porque hay un nuevo desafío, que aparecen personas que se hacen llamar apóstoles y que para promover sus falsos títulos tienen que desacreditar a Pablo, predicando un evangelio diferente. Entonces Pablo siente esta urgencia de visitarlos y aparentemente ellos se arrepienten. A pesar de todo, Pablo no deja de amarlos y vemos una y otra vez como en 1 Corintios y luego en 2 Corintios 2:4, el 12:15, él les dice, amados hermanos. Pablo no deja de amarlos. Y los puntos clave de esta carta, como para dividirla en tres, es del 1 al 7, cómo Pablo defiende su apostolado, del 8 al 9, cómo prepara la ofrenda para los necesitados en Jerusalén, y del 10 al 13, cómo confronta a los falsos apóstoles y le da las últimas instrucciones a la iglesia. Y así, con todo este resumen de algo que nos ha llevado más de un año, vamos a leer 2 Corintios 13. Está dividido entre los consejos finales y el saludo de Pablo. 2 Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué va a pasar? Pablo los va a visitar, ¿sí? Y como hay lío, Pablo tiene que resolver los líos. Hay acusaciones, hay lío en la iglesia. Y fíjense que Pablo no dice, miren, ¿saben qué? Cuando yo llegue, porque yo soy apóstol y soy fundador de la iglesia, se acabó, van a hacer lo que yo les mando. No. En un sentido, Pablo va como apóstol revelando doctrinalmente. Pero por otro lado, la resolución de conflictos ya la había revelado Jesús en Mateo 18, ¿se acuerdan? En Mateo 18 dice que cuando hay dos personas que están enemistadas, ¿cómo tiene que darse la cosa? Tiene que decir, bueno, por ejemplo, si yo tuviera un problema con él, ¿cómo se habla? Primero, en privado. Si él no retrocede, ¿qué tengo que hacer yo?
hablar 2 o 3 testigos y lo hablamos. No cómplices, sino testigos. Y si él sigue en su pecado, ¿qué tengo que hacer? Hablar con la iglesia. Y si hablando con toda la iglesia la persona no quiere corregirse y sigue amando más a su pecado que a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Es comulgarlo, pedirle que no venga más. Dentro de todo eso está que la persona no tenga más ministerio público, que la persona directamente no tenga más ministerio, que la persona no participe de la Santa Cena. Hay muchas cosas, pero entre esto Mateo 18 y otras cosas de la ley, tenemos que saber que una acusación es verdadera y se tiene que resolver siempre con testigos. Una acusación es verdadera para la ley si hay 2 o 3 personas que dan fe de eso. Entonces Pablo está diciendo, mira, no voy a ir yo solo, sino que vamos a ir y a la luz de la Biblia nos vamos a sentar y si hay 2 o 3, vamos a hablar los casos de pecado frente a esos 2 o 3 de los casos de pecado y vamos a tener que tomar decisiones. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Porque siendo apóstol, él tiene autoridad apostólica, tiene la autoridad también por ser el fundador de la iglesia, pero por otro lado, no tiene autoridad para contradecir lo que Jesús ya reveló. Entonces Pablo, como apóstol, se sujeta a lo que Jesús enseñó en Mateo 18. No va a llamar a alguien de otra congregación, no es que va a llamar a un referí, un árbitro, no es que tampoco él va a ser autoritario por ser apóstol, sino que él va a ir a la iglesia para que juntos se sometan a la Biblia, ¿sí? Que juntos se sometan a la Biblia. Entonces de esa manera van a resolver el problema. El 2 dice, ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Fíjense que ya estuvo el aviso. Cuando estuvo la vez anterior les dijo, puede ser en privado esta vez, pero Pablo va a seguir sujeto a Jesús. Entonces lo hizo en privado y ahora lo va a hacer con 2 o 3 testigos. Y si no, va a tener que ir a la congregación. Y fíjense que ahora dice algo muy raro para nosotros, ¿no? ¿Cómo termina este versículo? ¿Qué dice? Que él no va a tener compasión de ellos. Decimos, pero ¿cómo? Si la compasión es una actitud cristiana. El tema es que la compasión en complicidad con el pecado no tiene que estar. La compasión está cuando la persona quiere restaurarse. ¿Por qué? Porque si la persona ama su pecado y yo le digo, bueno, está todo bien, voy a orar por vos, no sirve de nada. Esa compasión en realidad no es compasión. Esa es una falsa compasión. Pero ejercer compasión, ejercitar o practicar compasión con una persona que está en pecado, diciéndole, bueno, te vamos a aguantar, te vamos a tolerar, está mal. Ese tipo de compasión que es falsa, no la va a tener Pablo porque es una complicidad, es como justificar el pecado. Va a haber otra clase de compasión que es la que desea corregir y disciplinar para restaurar. Esto no quita la actitud de Pablo frente a la iglesia. ¿Se acuerdan en 2 Corintios 12, como dice en el 15? Que el con gusto se va a gastar por la iglesia, es más, va a gastar todo lo que tiene. Es más, dice, me voy a gastar hasta yo mismo, aunque a pesar de que, amándolo yo más, yo sea amado menos. No cambia su actitud, sino que vemos que en realidad la profundiza. ¿Por qué no va a tener compasión con esta gente que va a amar más su pecado, si es que queda así? Porque va a tener compasión por la iglesia. Y a veces no se puede tener compasión por la iglesia y por esta persona que ama el pecado al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque la manzana podrida pudre el cajón. Esas exclamaciones tienen que ver con esto. Entonces Pablo va a amar más a la iglesia, al cuerpo, que a este miembro que está enfermo. Si el miembro enfermo no quiere corregirse, si la persona en pecado no quiere abandonar su pecado, Pablo va a tener que hacer lo que se hace con una gangrena. ¿Qué se hace con una gangrena? Se corta. ¿Por qué? ¿Porque odiamos la gangrena? No. ¿Por qué? Porque queremos que el resto permanezca vivo. Entonces, Pablo va a hacer eso. No va a tener compasión con la persona que no ama a Dios. Y decir, bueno, con ustedes no tiene. No es que lo odia, sino que dice, mira, tengo que cuidar a la iglesia y tengo que cuidarte a vos. Y como no puedo hacer las dos cosas juntas, voy a tener que dejarte ir a vos para cuidar a la iglesia. Esa es la idea. Odia el pecado. Odia el pecado. Pablo odia el pecado. ¿Como quién? Como su padre. El Hijo de Dios ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Y el 3 dice, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue,
pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. En esta cultura grecorromana parecían débiles ellos. ¿Por qué? ¿Por qué parecían débiles? Porque imagínense que ellos tenían a sus dioses. ¿Cómo eran los dioses de ellos? Eran los Avengers, eran X-Men, eran seres mitológicos que controlaban Thor. Bueno, no es de ellos. ¿Cuál es el Thor? Es de los escandinavos, de los nórdicos. Pero ¿cómo es el de este? Zeus, que controlaba el cielo. Entonces Zeus tiraba rayos, decía, este es un dios poderoso. Y lo ves, qué sé yo, Apolo, dios de la guerra, y lo ves a este, y decís, bueno, el que está de la guerra, Dionisio, el del vino, de la fiesta, lo ves a este, y todos tenían sus superpoderes, y llega nuestro Dios, en sandalias, lavando pies y crucificado como un criminal. Dice, nah, este es re débil. Y llegan los servidores de ese Dios. ¿Cómo son los servidores de ese Dios? También en servicio. Dicen, nah, estos son re débiles, eso es un Dios. Pero en realidad la fortaleza del apóstol, la fortaleza del siervo de Dios, la fortaleza de Jesús mismo, ¿en dónde está? En que en esa apariencia Él soportó todo lo que tenía que soportar, llegando hasta el fin de su propósito. Entonces en realidad este sí era poderoso y los otros eran seres inventados, eran mitológicos. Entonces ver que ellos tenían paciencia, que insistían, que eran humildes en el servicio, que estaban dedicados, que eran serviciales, que sufrían, a los ojos de los grecos romanos parecía debilidad, pero al contrario, son muestras de poder. A pesar de todo eso, permanecen. Y es mucho más difícil permanecer que tirar un rayo. El 5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Fíjense, ellos habían puesto en duda el apostolado de Pablo, pero Pablo está poniendo en duda ¿qué cosa? El cristianismo de ellos, la fe de ellos. Y ¿se acuerdan en Santiago? Nos habla de cómo es una fe falsa. ¿Cómo es una fe falsa? En Santiago 2 lo dice, ¿se acuerdan? Sin obras. Sin obras. Entonces, por ejemplo, Santiago 2, del 14 al 25, hablan de esto. Que una fe falsa cuando no tiene obras. No es que la fe está descansando en mis obras, sino que mis obras están dando testimonio, evidencia, manifestación de mi fe, de lo que creo, si realmente creo. Y ahí también Santiago hace una declaración muy fuerte. Dice, ¿vos tenés fe? ¿Vos crees que Dios existe? No sé la gran cosa. Hasta el demonio cree. Los demonios creen en que Dios existe. Y tiemblan. O sea que la gran cosa, esto de tener una fe viva, no es solo creer que Dios existe, sino que es tener buenas obras que evidencian de que vos crees que Dios existe, que Dios es justo y exige justicia, exige rectitud de sus hijos. Y habla de esto, la fe sin obras es muerta en sí misma, la fe sin obras es falsa, la fe sin obras es algo que es una cáscara nomás. Y Pablo los llama a examinar su fe y dice, bueno, nosotros si son honestos tienen que saber que nuestro apostolado no está en duda, ha quedado totalmente comprobado, pero la fe de ustedes no está tan comprobada. Examínense antes de que llegue yo, porque Pablo tiene autoridad, así como en Mateo 18 iba a seguir el ejemplo de llamar a la persona sola, que ya lo había hecho, luego con testigos, luego frente a toda la congregación y luego posiblemente excomulgarlos. Él tiene la autoridad para excomulgar. Entonces dice, fíjense ustedes cómo están, antes que eso llegue, porque cuando llegue, voy a tener que decidir. Viene el tercer paso, iglesia, testigo, iglesia, excomulgación. Dice el 7, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada. Aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien, siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Qué es lo que quería Pablo entonces de los corintios? Que sean maduros. Y es una iglesia muy inmadura, una iglesia totalmente inmadura, no entiende nada, se deja llevar por un lado con las doctrinas, se deja llevar por otro lado. Y fíjense que hay una diferencia entre lo que es tener dones y lo que es ser maduro. Ellos estaban llenos de dones, pero eran inmaduros. Incluso ellos estaban llenos de pecados y estaban llenos de dones. O sea que podemos ver que la persona, por un lado, puede tener los dones
Y eso es independiente de su madurez y de su santificación. A veces no tenemos en cuenta esto. Y es peligroso porque mira cómo Dios lo usa, debe ser re santo y debe ser re maduro. No. Los dones son una cosa, la madurez y la santificación son otra. Y Pablo les pide, yo quiero que sean maduros ustedes. Si alguien te está diciendo, che, madura, ¿qué te está diciendo en realidad? ¿Sos un maduro? Entonces le está diciendo, yo quiero que sean inmaduros. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Y habla de que va a llegar la disciplina, va a llegar la corrección. Toda esta carta es una corrección, es una disciplina a los corintios de parte de Pablo. Acompáñenme a Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 13. Hebreos 12, del 5 al 13. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. La disciplina en el sentido de corrección, ¿no? Y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Pregunta, si Dios no me disciplina según esto, ¿qué está pasando conmigo? No soy hijo, no me ama. Y a veces nosotros decimos, mira aquel, mira todo cómo vive, mira qué mal que vive, y Dios no le hace nada, porque no es hijo. Entonces Dios lo deja, y dice, bueno, está en su mundo caído, lo más lindo que va a tener en su existencia es la porquería que haga acá en la tierra, porque al cielo no va a ir. Y Dios lo deja, y dice, bueno. Pero el que es hijo es disciplinado, es corregido por Dios. Y esto es una muestra de ¿qué? De amor de Dios y una muestra de paternidad de Dios. Si sos hijo de Dios, Dios te corrige. Si sos hijo de Dios, Dios te ama y te corrige. Si no te corrige, es porque no sos hijo. Y habla de que castiga a todo aquel que recibe como hijo. Castiga y corrige y disciplina a algunos de sus hijos o a quienes. A todos los hijos. A todos los hijos. Dice el 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Qué pasa cuando un hijo nunca es disciplinado por su padre? Rebelde. Y nosotros podemos ver padres que no han disciplinado bien a sus hijos y podemos ver hijos que no han tenido su padre. Pero cuando el padre está cerca del hijo, siempre algo lo corrige. Es muy raro que no lo corrijan nada. Si no, no sería el padre. Dice el 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya no son de mentirita. Se metieron a la casa, pero no eran de la familia. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y acá hay un tema, ¿no? A nadie le gusta que lo disciplinen. Hay padres que son malos y disciplinan porque sí, pero generalmente los padres quieren lo mejor para los hijos y lo disciplinan. Pero de toda esa disciplina, un gran porcentaje de esa disciplina es equivocada. ¿Por qué? Porque papá es humano y se equivoca. Y luego los hijos, somos papá ahora y nos vamos a equivocar. Y lo tenemos que saber. Pero aún entendiendo, cuando uno entiende un poco la vida y dice, che, mi viejo quería lo mejor para mí, aunque estaba equivocado, y bueno, lo respeto porque quería lo mejor para mí, pero vos sabés que se equivoca. El tema es que cuando vos veas a Dios, vos sabés que no se equivoca. Entonces tenés que decir, si Dios disciplina, es justo, es lo correcto. No tenés que decir, Señor, pará, te equivocaste. Esta disciplina era para mi hermanito. Yo sí hice la tarea y mi hermanito no. Mándale tu disciplina a él. No, Señor, yo no rompí el jarrón, fue mi hermano. No, el Señor disciplina de manera perfecta. Y esto es bueno y es malo. Mejor dicho, es bueno, pero a veces es lindo y es feo. Es bueno que Dios nos discipline, nos muestre su paternidad, nos muestre su amor y nos corrige, nos lleva al propósito que Él tiene para nosotros, que es ser como Jesús. Pero no siempre es lindo. Muchas veces es feo. A veces estamos re pilas espiritualmente y decimos, qué lindo, mirá cómo el Señor me corrige.
y salimos victoriosos de alguna prueba y decimos, bueno, vamos a sacar lo mejor de esta prueba, qué sé yo, perdí el trabajo, tuve una enfermedad, lo que sea, y la transitas de día y decís, bueno, el Señor a través de esta prueba fortaleció mi carácter, gloria a Dios. Pero muchas veces en medio de la prueba decís, Señor, te estás equivocando. Y dice, no, así como respetaste a tus padres sabiendo que se equivocaban, tenés que respetar a Dios, en realidad lo tenés que respetar más, porque Él no se equivoca. Y es bueno saber que Dios no tiene un trato industrial con sus hijos, sino que tiene un trato artesanal. ¿Qué necesita Tommy? ¿Qué necesita Juan? ¿Qué necesita Alan, Cristian? Cada uno de nosotros, ¿saben qué necesitamos? Lo que estamos viviendo. Necesitamos lo que estamos viviendo. No necesitamos lo que no estamos viviendo. Necesitamos las condiciones en las cuales estamos. Algunos están asustados por su falta de trabajo. Otros tenemos problemas de salud de nuestros seres queridos. Y otros tienen otra cosa y otros otra cosa. ¿Saben qué necesitamos en esta vida? La vida que tenemos. Y podemos decir, Señor, ¿qué le va a decir si Él no se equivoca? Él te está disciplinando como a vos te corresponde, como vos lo necesitáis, como a vos te conviene y como Él es glorificado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo mejor que podemos hacer frente a Dios? Decir, Señor, esto es lo que me toca vivir. Quiero que tu nombre sea glorificado a través de lo que estoy viviendo. ¿Qué otra cosa podremos hacer? Lo único diferente que podríamos hacer es levantar el puño al cielo y decirle a Dios que se equivocó de hijo. Pero me parece que eso es un error, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O Él se equivocó o yo me equivoqué. Yo no soy el que se equivoca. Y a mí me cuesta, igual que ustedes. Decir, bueno, ¿qué necesito? Y siempre estoy en función a lo que necesito y no me doy cuenta que yo necesito vivir lo que estoy viviendo. Por eso Dios me lo hace vivir. Él, el soberano juez, el soberano creador, el rey de todo, dice que yo tengo que vivir lo que estoy viviendo. ¿Qué necesito vivir? Lo que estoy viviendo, sea lindo, sea feo, siempre es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige todo. ¿Para qué? Para que Él me mejore. ¿En función a quién? A Jesús. Entonces tengo que aprender. Que mis papás terrenales se pueden haber equivocado y ahora sí tuve que aprender a respetarlos. Pero el Papá del cielo, Dios, no se equivoca. Y tengo que aprender a ver esta vida y su disciplina sin errores. El Señor hace lo que yo necesito que sea hecho en mi vida. Y sigue ahí en Hebreos 12. El 9, lo voy a leer, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Acá un propósito. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Él? Que participemos en su santidad, que crezcamos en santidad. El 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Nadie dice, Señor, para. Dejá de sostener el resto del universo y vení a disciplinarme a mí que me encanta. Nadie dice eso. Nadie quiere ser disciplinado. Y cuando es disciplinado dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea que, ya me dio, podemos decir de dos maneras, dos características o dos cosas que produce la disciplina de Dios. La primera, ¿cuál era? Que participe en su santidad. Y la segunda, que haya una cosecha ¿de qué? De vida recta, que es casi vida santa. Entonces, si yo dejo de renegar con mi vida y aprendo que Dios es el que la dirige, y aprendo que Dios no se equivoca y que la vida que me tocó es la vida que necesito vivir y que hay un propósito detrás de la vida que necesito vivir, puedo sacar una cosecha de esto. La cosecha es una vida recta, de santidad. Cuando yo reniego, esa cosecha no va a llegar. Y Dios sigue sembrando disciplina, pero nunca cosecho nada. ¿Por qué? Porque yo estoy retobado y digo, no. Y en vez de ver a Dios como aquel que me está disciplinando, le echo la culpa a mi viejo, a mi vieja, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, le echo la culpa al vecino, al gobierno, a quien sea, en vez de ver que Dios está forjándome. ¿Saben cuál es el presidente que necesitamos tener hoy? El que tenemos. Y mañana, el que tendremos. Son un mocazo. ¿O no son un mocazo? Son terribles. Pero ¿saben qué? Dios no estaba mirando al otro lado cuando eligió las autoridades. ¿Y qué tenemos que aprender? Y tendremos que aprender a tener esperanza en Dios en vez de tener esperanza en un trabajo. Esperanza en Dios en vez de tener esperanza en nuestras inversiones. Y duele y cuesta.
Pero Dios, a través de incluso estas cosas, está sembrando para que de nosotros salga una cosecha ¿de qué? De vida recta. No es fácil y no es agradable, pero a su tiempo la cosecha llega. Y este es un ejemplo porque estamos en un año electoral y es un desastre todo. Y creo que va a ser peor el desastre, pero nuestra esperanza está en que Dios no estaba mirando a otro lado cuando Argentina está haciendo lo que está haciendo, sino que Dios nos mira y dice, usted tiene que vivir esto. Y hemos coincidido en este país, en este momento, porque necesitamos vivir esto todos juntos, los que estamos acá. Y los que no necesitan vivir esto, ¿dónde están? En otro lado. Y si te podés ir, bueno, anda. Pero si el Señor quería eso para tu vida, donde vayas te va a pasar lo mismo, de otra manera. ¿Para qué? Para que vos aprendas como una vida recta, como una vida santa, consagrada a Dios, para que vos aprendas a tener tu esperanza en Él. Y ahí te decís, pero Señor, yo no quiero crecer en santidad, yo quiero crecer en plata, quiero crecer en poder, quiero crecer en prominencia. Y el Señor dice, para, vos sos el hijo, yo soy el padre. Yo soy el que manda, y yo a vos te quiero sacar santo. Si sos pobre, pero te saco santo, está bien. Si sos rico, pero te saco santo, está bien. Pero tenés que saber que Dios no se da por vencido con sus hijos y que si vos tenés que crecer en santidad, Dios te va a disciplinar. ¿De qué forma? De la que necesites. Y tenemos que aprender a encarar la vida de esta manera. A mí no me gusta. ¿A usted le gusta? No me gusta, pero sé que es bueno. Y sé que es santo. Y sé que tengo que aprender a orar. Y soy un burro orando. Y lo veo a Jesús antes de tomar alguna decisión, orando toda la noche. Yo tomo decisiones y oro 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o 1 hora. ¡Oh, qué loco que soy! Nos falta mucho para ser parecidos a Cristo. Y como nos falta tanto, estamos recibiendo tanta disciplina correctiva para darnos forma. Es difícil, pero el Señor sabe lo que hace. Confiemos en Él. El 12 dice, por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansados y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Qué está diciendo acá? Que tenemos que aguantar. Levántate. El Señor sabe lo que está haciendo. ¿Estás sufriendo? Bueno, el Señor sabe. Tienes que saber que ese sufrimiento es una siembra de Dios para cosechar de vos santidad. Aguántatela. ¿Y sabes qué? No te la tienes que aguantar solo. Fortalecete y ¿qué tienes que hacer? Fortalecerlo al otro. Tranquilo, Dios sabe lo que hace. Pero no me gusta, no llegó fin de mes. Dios sabe lo que hace. Pero no, estás orando como corresponde. Estás trabajando como corresponde. Estás esforzándote como corresponde. Pero Señor, y nos fortalecemos así entre todos viendo qué es lo que el Señor quiere sacar de nosotros, qué es lo que quiere forjar, qué es lo que quiere producir. Y para mí, a pesar de que no me gusta esto de la disciplina, me produce gran descanso al alma saber que Dios no está mirando para otro lado y que tiene un trato artesanal conmigo y me da lo que necesito vivir. Y no hablo, obviamente no estoy hablando de economía, hablo de todo lo que pasa. Dios me da lo que necesito vivir. Y si yo necesito enfermedad para madurar, Dios me va a dar enfermedad. Y si yo necesito riqueza y la billetera llena para madurar, Dios me va a dar riqueza y billetera llena para madurar. Pero si el Señor necesita que mi billetera esté vacía para que yo madure, Dios me va a dar la billetera vacía. A lo que voy es que confío en Dios y sé que Él sabe lo que hace. Entonces quedo no resignado, quedo humillado frente a su soberanía diciendo, vos sabés lo que haces. ¿Por qué tengo que vivir lo que vivo? Porque es lo que necesito vivir. El Señor está buscando sacar de mí una participación de su santidad y una cosecha de vida recta. Y a través de toda esta circunstancia de la vida, Él lo logra. Porque el Señor no es que vos estás en pecado o quieres sacar algo mejor de vos y va a abrir el cielo y te va a decir, a ver, Alan, escúchame bien. No va a hacer eso. Si el Señor quiere que ores, te va a decir, oren sin cesar, lo dice en la Biblia, ¿no? Y no te va a abrir el cielo, o no. Te va a decir, bueno, te voy a llevar a situaciones en las cuales te exija orar más. Porque el Señor quiere eso, una cosecha de vida recta, de vida que a Dios le gusta, de vida que a Él le gusta, ¿no? Y es difícil, pero bueno, tenemos que aprender a tener alivio en que Dios está al mando, sabe lo que hace con nosotros, si somos su hijo nos disciplina, si somos su hijo nos ama, y que todo esto tiene que ver con todo. Él nos ama, descansemos en Él. Él nos disciplina, descansemos en Él. Estamos en sus manos, descansemos en Él y aprendamos a ser lo suficientemente humildes como para descansar en Él. Volvemos de nuevo a 2 Corintios, vamos al versículo 10, 2 Corintios 13:10.
Pablo les dice: les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos y no para destruirlos. O sea que Pablo no quiere producir la excomulgación de nadie. No es que dice, ya van a ver cuando yo llegue los voy a echar fuera de la iglesia. Pablo quiere que esta gente a través de la carta vaya pensando lo que está haciendo y diga, no, llega Pablo y dice, Pablo, ya está. No te preocupes, confieso mi pecado, me arrepiento. No vamos nada, ya está, solté mi pecado. Imagínate esa persona que se acostaba con la esposa de su papá. Si ve, Pablo, nunca más, mandate la primera carta y ya está. No es que en los tiempos, en estos tiempos en los cuales la comunicación era tan larga y tan difícil, imagínate el tiempo que le daba que se llegara la carta. Entonces, no, ya está, Pablo, ya lo hablamos nosotros como iglesia, no hace falta que nos excomulgues. Ustedes saben que la excomulgación es un derecho que Dios ha dado primero a los apóstoles, pero luego a los pastores. Dios les da el derecho de excomulgar, es una autoridad única que el Señor le ha dado al pastorado. Entonces, lo dice tan claramente Jesús en Mateo 18, que dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y tiene que ver con esto, con la excomulgación. Si el pastor nombra, o el grupo pastoral nombra excomulgación de alguien, eso tiene un peso espiritual que nosotros no estamos acostumbrados a tener en cuenta. No somos conscientes de eso. Pero Dios le ha dado primero a los apóstoles y luego a los pastores la autoridad y el derecho de excomulgar luego de haber seguido el patrón bíblico que está en Mateo 18. Luego de eso puede decir, mira, tal persona está excomulgada. No, pero va a venir y se te va a meter en la iglesia, no importa. Y tenés que saber que eso tiene un peso espiritual mucho más grande del que nos damos cuenta. Que no tenemos nosotros en cuenta este poder, o no vemos todas las aristas o todas las características que tiene, pero fíjense qué fuerte lo que Jesús dice al respecto. Lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. No sé mucho lo que significa esto, pero sí nos da indicios de que es algo muy importante, ¿o no? ¿Qué les parece? Algo muy importante, muy pesado. Entonces Pablo está diciendo, antes de que eso llegue y prohíba, ate o desate cosas, corríjanse ustedes, porque por más que hagan lo que hagan, si Pablo llega y dice que alguien está excomulgado en serio. ¿Y qué hace el Espíritu Santo con esa persona? No tengo ni idea, pero tampoco me gustaría saber. No me gustaría saber. Pero Dios le ha dado este derecho. ¿Cómo? Puede ser que sea una manifestación y una aceleración de la caída en pecado. Puede ser. La verdad no sé, puede ser eso, puede ser otras cosas, pero la verdad que no me gustaría saber. ¿A usted le gustaría saber qué significa Mateo 18 en serio? A mí no, prefiero que siempre esté dentro de la iglesia y no ser excomulgado nunca. Pero fíjense el poder, la autoridad que Dios le ha dado a los apóstoles y a los pastores. Y ojo, esto es una de las pocas cosas en las cuales el pastor tiene autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene el pastor? Lo que está en la Biblia. Fuera de la Biblia no tiene más autoridad. No puede decirte qué hacer o qué no hacer. Te puede exhortar a que hagas o no hagas algo, pero tiene que ver con la Biblia. Lo que estrictamente dice la Biblia, al punto de que vemos cómo Pablo se somete a Mateo 18 y también avisa que va a seguir usando Mateo 18. Entonces, él se somete al mecanismo bíblico. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad para pasar por arriba de la Biblia. Pero sí tiene autoridad lo que la Biblia le dio, la autoridad que la Biblia le dio. ¿Cuál es la autoridad que le da? Mira, puedo llegar y excomulgarte. Y mejor corregirte, ¿para qué te vas a quedar afuera? Te vas a perder un montón de cosas, de oportunidades. La verdad no sé. Pero fíjense que cuando se excomulga, al de 1 Corintios 5, esta persona que se acostaba con la esposa de su papá, Pablo dice algo muy loco. Dice, el cuerpo de él es dado ¿a quién? Al diablo y su espíritu a Dios. ¿Qué significa? Que por lo que Pablo hacía o indicaba de esa excomulgación, la persona iba a recibir todas las consecuencias físicas de su pecado. Puede ser enfermedad, puede ser generalmente enfermedad, pueden ser un montón de cosas, pero dice, su espíritu, él no va a perder la salvación, se va al cielo, pero el cuerpo queda para el diablo, para vivir en pecado, para recibir la consecuencia del pecado. En esos tiempos, la sífilis hacía desastre, la gonorrea hacía desastre, un montón de enfermedades hacían desastre. A lo que voy es que, más allá de que no sabemos tantos detalles, sabemos lo que nos hace falta saber. Esto es terrible y es muy triste. Entonces, mejor, antes de que alguien tome esta decisión, hacemos correctamente, ¿o no? ¿Qué les parece? A mí me parece que sí, que tenemos que portarnos bien y andar derechito como el Señor quiere, porque esto es terrible.
Y termina acá con un saludo, Pablo, en el 11, y dice, amados hermanos. Fíjense cómo le dice amados hermanos. Yo no lo hubiera hecho ni amado ni hermano. Dice, miren Corintios, me tienen re podrido. Voy, lo que voy como leo por acá. Me tienen re harto. Quieren irse al infierno, váyanse al infierno. Quieren seguir los falsos apóstoles, sigan los falsos apóstoles. No quieren leer la Biblia, no la lean. Quieren hacerse los espirituales sin casarse. Yo soy de Jesús, yo soy de Jesús. Váyanse al Congo belga, váyanse al diablo, me cansaron. Y vemos como el corazón de Pablo, después de haber sido insultado, denigrado, le han faltado el respeto, han hecho caso omiso de su autoridad, se le han reído, lo han tomado por débil, lo han tomado por poca cosa, lo han tomado por burro, lo han tomado de todo. Amados hermanos, ahí ves el poder del Espíritu Santo y la fortaleza de la persona espiritual para seguir diciéndole amados y hermanos, porque hay que tener mucha fortaleza para tratarlo así. Voy a decir, no, encima cuando voy para allá era la única iglesia que no lo sostenía. Así, que esto ya está. Lo comulgo desde acá por carta. Y fíjense la fortaleza espiritual de Pablo, como el Espíritu Santo fortalece a Pablo para seguir llamando a los hermanos y no solo eso, llamarlos amados, que significa que los ama. Eso es poder de Dios, no es tirar rayos por la boca, es amar a la gente como este. Eso es poder de Dios en una vida. Dice, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Están buenas las instrucciones, no? ¿Están buenas o no? ¿Están buenas? ¿Son fáciles? No. Hace falta poder de Dios para estas cosas también. Para estar alegre, hace falta poder. Para crecer hasta alcanzar la madurez, hace falta poder de Dios. Para animarse unos a otros, hace falta poder de Dios. Y para vivir en paz y armonía, ni hablar que hace falta poder de Dios. Pero dice que cuando nosotros buscamos estas cosas, ahora nos puede decir a nosotros, le decía a los corintios en ese momento, que Dios está cuando estas cosas están en la iglesia. Dice, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Si notan estas cosas de crecer hasta alcanzar la madurez, de buscar la alegría, de animarse uno a otro, de buscar vivir en paz y armonía, el Dios de paz no está ahí. Y el 12 dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Y el énfasis está en la santidad del beso, en que no haya hipocresía, en que haya un cariño genuino, no fingido. Y el 14, el 13 dice, todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Y el 14 dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y vemos que Pablo, a través de la última bendición con la que cierra esta carta, mete a toda la Trinidad y recuerda a los corintios las bendiciones que habían recibido. La gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión con Dios y los hermanos a través del Espíritu Santo. Y podemos creer que Jesús es el primero en ser mencionado, porque lo que Jesús hizo le da pie a las otras dos cosas. Entonces Jesús es mencionado antes que el Padre, porque el sacrificio de Jesús y su muerte es la expresión máxima del amor del Padre, y es lo que produce la comunión en el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo cierra Pablo esta carta, por la que ha sufrido mucho, por la que ha tenido que dejar un ministerio. ¿Se acuerdan de Macedonia? Quería ir a ver, que tenía las puertas abiertas acá ministerialmente, pero no podía estar, así que fui a buscarlo a Tito a ver qué me decía de parte de ustedes, a ver cuál era la respuesta. Y vemos cómo cierra esta carta de una iglesia que no amó a Pablo a pesar del gran amor de Pablo. Quizás es la iglesia más amada por Pablo, pero es la que menos lo merecía. Se enoja mucho peor con los Gálatas, que tienen otro problema. Pero a mí me sorprende cómo Pablo amó a esta iglesia. Me parece una locura. Me parece una locura. Me cuesta creer el amor de Pablo por esta iglesia. Pero al mismo tiempo, este amor de Pablo por esta iglesia es lo que está reflejando el amor de Cristo por nosotros. Y vemos el poder de Dios en su apostolado, en su pastorado, en la fundación. Vemos el poder de Dios en su cristianismo. Y todo este poder valida y nos deja una idea muy clara. Pablo era cristiano. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el cristianismo como él lo vivía. Pablo, nuestro hermano Pablo, fue un gran cristiano. Un hijo de Dios hermoso. Un hijo de Dios que nos ha bendecido a nosotros los gentiles. Pablo, nuestro hermano, nos ha brindado un ejemplo hermoso. Jesús
es el máximo ejemplo. Y Pablo ha sido un buen imitador y va a terminar sus días diciendo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Qué lindo sería que nosotros estemos peleando la buena batalla y dejando de pelear malas batallas, y estemos corriendo la carrera de la fe y dejar de correr otras carreras, y que terminemos nuestros días como Pablo, imitando a Cristo, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Hemos terminado acá Segunda de Corintios, luego de haber terminado Primera de Corintios. Ha sido un viaje muy largo, pero nos ha bendecido mucho, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.